estudiar toda la vida. Y nos permite una comprensión muy completa del Evangelio. La incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo a un incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén. Como se habrán dado cuenta, este texto es una continuación de lo que hablamos la semana pasada. ¿Y quién se acuerda de lo que dijimos la semana pasada? A lo mejor ninguno. Bueno, si hay una necesidad profunda de todo ser humano, es la necesidad de encontrar el perdón de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. El ser humano necesita, tiene como una necesidad intrínseca de su estructura natural, saber que tiene el perdón de Dios. Porque si hay una cosa inevitable es que el hombre es responsable ante Dios y que Dios no pasará por alto bajo ninguna circunstancia el pecado del hombre. En otras palabras, el hombre es responsable ante Dios. Somos responsables ante Dios y tendremos que dar cuenta ante Dios de todos nuestros pecados. Por eso, esto obliga o exige o produce la necesidad de encontrar el perdón. Yo escuchaba ayer cuando la hermana Lynn estaba haciendo su presentación de esta tribu de Asia que es animista y tiene una mezcla y tiene muchos temores en sus dioses. Dice que sacrifican cerdos, gatos, perros, monos, cualquier cosa, animales, sacrifican para quedar bien con Dios, para encontrar la misericordia de sus dioses. Ofrecen esos sacrificios, algunas tribus ofrecen sacrificios humanos para encontrar la gracia de Dios. Terrible cosa, ¿verdad? Presentar un cerdo como sustituto para que Dios me perdone. Y peor, decía Lee que ellos se creían, ellos tenían la creencia, la certeza de que si ellos creían en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, sus dioses lo iban a castigar. ¿Está bien? Y los seres humanos tenemos esa tendencia. Usted va hacia los indígenas venezolanos y vas a encontrar en nuestras etnias que le ofrecen culto a la luna, a la planta, al sol, al río, porque el animismo ve a Dios en todas partes y con todos esos dioses tienen un compromiso que cumplir. Y viven con un sentimiento de culpa terrible, porque el pecado nos lleva a esa condición. ¿Tener sentimiento de qué? De culpa. Así es la naturaleza humana. Nosotros le fallamos a Dios, nos sentimos responsables ante Dios y queremos buscar alternativas para quedar bien con nuestro Dios. Y lo lamentable es que los hombres han inventado muchísimas soluciones, muchos remedios, muchísimos caminos para encontrar la salvación. Miles y miles de personas, no solo los que están sin Cristo, o yo, no solo las religiones paganas de este mundo, quienes ofrecen, como allá en la India, aquellos que ofrecen culto al dios ratón. Y entramos al templo, los ratones, y ahí pisan, hay que estar descalzo para completar, y hay millones de ratas ahí en el piso, y hay que pasar por los pasillos para ofrecer culto al dios de las ratas. Buscando la forma, los seres humanos buscando la forma de quedar bien con alguien, buscando la forma de quedar bien con Dios, con su Dios. Pero lo triste
de todo esto es que muchas personas del mundo cristiano, ¿está bien? El mundo cristiano también han elegido estos caminos equivocados. ¿Está bien? Estos caminos equivocados han elegido los ritos, las ceremonias, las reglas, las tradiciones de los hombres para que a través de ellas encontrar la salvación. Y quiero que sepan una cosa, lo que hemos venido afirmando desde el capítulo 3, versículo 21, ningún ritual, ninguna obra, ninguna ceremonia nos podrá justificar delante de Dios. Amén. ¿Amén? Amén. En el párrafo anterior de la semana pasada, el 4:1-8, aprendimos que Abraham no tuvo que guardar la ley para agradar a Dios. ¿Se acuerdan? No fue necesario que cumpliera ninguna ley. Abraham simplemente creyó en Dios. Y por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios le otorgó el perdón y una nueva vida. Y el apóstol Pablo ha estado usando el ejemplo de Abraham como el modelo de la fe. Un ejemplo extraordinario. Solo por la fe, sin las obras de la ley, el hombre encuentra la salvación. Ahora bien, Pablo se adelanta en este texto que vamos a estudiar ahora a una posible objeción. La objeción era: si Abraham fue justificado solo por la fe, ¿por qué entonces se circuncidó él y su descendiente? Entonces, ¿por qué carrizo Dios le pidió a Abraham que se circuncidara si eso no hacía falta? Vamos a ver la respuesta del apóstol. Recordemos también que para los judíos la salvación se podía obtener por solo practicar la circuncisión. Vean el rollo que tenían los judíos. Llegaron los judíos a distorsionar esta creencia a tal punto de creer que un judío circuncidado era un judío salvo. ¿Está bien? Como hoy en el presente algunos creen que un cristiano bautizado es un cristiano. Ay, papá. Algunos que en el presente creen lo mismo, tienen el mismo problema. Dese cuenta que esa idea en el tiempo del apóstol Pablo era tan intensa, era tan fuerte, ese error de que hacía falta estar circuncidado para la salvación, que se produjo problemas de todo tipo en las iglesias que se plantaron en el primer siglo. En Hechos, el capítulo 15, fue necesario un congreso pastoral. Los apóstoles convocaron un concilio para discutir sobre esa tendencia que había en la iglesia de colocar reglas, leyes y obras como requisitos para la salvación. Y encontramos en el capítulo 15 del libro de Hechos, específicamente allí en el versículo 19 en adelante, que el apóstol Pablo dice, perdón, en ese caso está hablando Jacobo, como representante de los apóstoles allí en ese concilio, dice: por favor, no le pongan obstáculo a la gente. No le estorben el camino de la salvación colocando reglas humanas. Una de esas reglas era que era necesario circuncidar. Cuando vamos al capítulo 5 del libro de Gálatas, acuérdense que en esa iglesia de Gálatas el problema principal era un movimiento interno que llaman los judaizantes, que es un problema que también hay en el presente. Se metió en la iglesia un grupo de judíos convertidos que empezaron a presionar a la iglesia, a decirle: para que la salvación esté completa, hace falta ¿qué? Circuncidarse. Se cuenta que el apóstol Pablo, cuando llegó a Jerusalén, el problema era tan fuerte, no solamente allí en Galacia, en muchas partes, que fue necesario circuncidar a Timoteo para que no causara problemas. ¿Está bien? Así que este tipo de problemas históricos, como se ve ahí muy bien en el capítulo 5 de Gálatas, si usted lee ahí el capítulo 5, los primeros versículos, cuando el apóstol Pablo dice: está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, digamos en palabras criollas,
¿En vano murió Cristo? Si fuese necesario circuncidar. ¿Está bien? O sea, si hace falta poner algo, añadir algo, un requisito adicional para la salvación, entonces Cristo murió en vano. Porque yo me puedo salvar si creo en Cristo. Y Pablo sigue diciendo en ese versículo extraordinario, el 3, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, está obligado a guardar toda la ley. Así que si usted agarró por ese camino, tiene que cumplir entonces, para encontrar salvación, debería ser perfecto. Cumplir la ley completa. Bueno, vamos a continuar con la misma enseñanza de la semana pasada, que dice así: la fe en Cristo es el único camino para la salvación del hombre. Amén, hermano. Amén. Eso hay que afirmarlo con emoción, con fuerza. ¿Cuál es el único camino? La fe en nuestro Señor Jesucristo y la obra que Dios por medio de Cristo hizo a favor de nosotros. Quien pone su confianza y su fe en ese acto en la cruz del Calvario, Dios en su gracia le otorga la justicia de Dios, el perdón de sus pecados, lo declara justo y tiene la vida eterna. Amén. Y vamos a ver aquí dos aspectos importantes de este texto. Le dije que era cortito y va a ser cortito. Número 1, la bendición de la salvación es para todos. ¿Para quién es la salvación? Para todos. Eso es importantísimo. ¿Para quién? Pablo pregunta, ¿para quién es esa bienaventuranza, esa bendición, ese gozo, esa felicidad del perdón? ¿Solamente para los circuncidados? ¿Solamente para los no circuncidados? ¿Cuál respuesta se espera? La respuesta que se espera aquí, que es para todo el mundo. No es solamente para los religiosos. Oiga bien, también para los no religiosos. No solamente para los que están en la iglesia, también los que están fuera de la iglesia. La salvación de Dios se ofrece a toda la raza humana. No importa su color, no importa su grupo étnico, no importa la religión que esté siguiendo, no importa su creencia filosófica, no importa si es asesino o no es asesino, la salvación que Dios ofrece es para todo ser humano. Amén. Amén. La justicia que se nos revela en la persona de Cristo y su sacrificio en la cruz es una oferta universal. Por eso Dios dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. La salvación es para todo aquel que cree. En Romanos 10 dice, a todo aquel que invocare el nombre del Señor, no importa en qué religión esté, no importa si está circuncidado o no, no importa si está bautizado o no, todo el que ponga la fe en Cristo, para él es la salvación que Dios ofrece. Amén. Es muy importante esa visión universal del plan de Dios de salvación. No piensen los judíos que ellos eran exclusivos, los únicos salvos somos nosotros. Y se cuenta que ese mismo orgullo nos entra a nosotros, ¿o no? A nosotros nos pica el mismo bichito. Y empezamos a sentirnos como exclusivos, especiales. Y empezamos a ver los demás, bueno, los católicos, al infierno. Los musulmanes, al infierno. ¿No es cierto? Los paganos, los animistas, los brujos, todo el mundo está para el infierno. Menos yo, porque yo tengo la verdad. Yo me bauticé. Yo asisto a ríos de agua viva. Amén. Cuidadito, cuidadito. Que ninguna de esas cosas que usted practique te va a llevar al cielo. ¿Está bien? El plan de Dios es para todo ser humano. Y por eso una iglesia verdadera es una iglesia misionera. Una iglesia cristiana de Cristo tiene una visión mundial. Tiene una visión inclusiva. Mira para todos lados.
sean los niños de Avepane, o sean los delincuentes, o sean los que consumen drogas, o sean los presos, o sean los negros, o sean los chinos, o sean los extranjeros. Para todos es la salvación que Cristo ofrece. Amén. Amén. No le pongamos limitaciones a ninguno. Algunos piensan, bueno, yo siempre recuerdo a este sobrino, primo de mi esposa, que es de la suegra, que le pregunta, ¿y qué vamos a hacer con los homosexuales? Bueno, denme una ametralladora y ustedes como yo hago con ellos. Le vacío la ametralladora. Cuidado, hermano. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea, no importa su condición. No soy yo el juez Dios. Amén. Y la salvación que Dios ofrece no se la puedo negar a ningún ser humano. Debo ofrecerla a todo ser humano. Toda persona es objeto del amor de Dios. Eso quedó clarísimo, hermano. Sí. Y esta oferta tiene un solo requisito. ¿Cuál es? La fe. No son los ritos, ninguna otra cosa. Allí el apóstol Pablo ya ha venido diciendo en 3, 21 y 22, lo dice claramente, es uno de los textos que más deberían repetir ustedes. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecamos, todos necesitamos de la salvación de Dios. Amén. Amén. ¿Quedó clarísimo eso? Hay una segunda cosa aquí, que dice el apóstol Pablo de manera clara. Después que dice que la bendición de la salvación es para todos, dice la salvación se obtiene solo por la fe. No hay otra cosa. Es lo que dice. Abraham solo cuando creyó, dice aquí la palabra, esa le fue considerada como justicia, como el medio para ser considerado justo. ¿Qué fue? Solamente su fe, ninguna otra cosa. La salvación no necesita de rituales, ceremonias, buenas obras, estudios profundos, oiga bien, religiosidad o moralidad. Abraham fue considerado justo. Antes de que se hiciera el rito de la circuncisión, hubo otra cosa establecida. ¿Está bien? Así que no le pongamos aditamentos, no añadimos nada, no ponemos reglas para encontrar la salvación. Yo recuerdo de niño cuando la gente predicaba a Cristo y le decían a yo clarito, porque yo anduve predicando a Cristo de niño y andaba con los predicadores de todos los colores, de todos los tamaños. Y yo escuchaba cuando decían a los borrachos, tienes que dejar de hacer esto, y tienes que hacer esto, y tienes que buscar a tu mujer que la botaste, y hasta que no dejes de tomar ron, y que aquel le ponían, y le ponían, y le ponían, y le ponían, bueno, le ponían el cielo bien lejos. ¿Cierto? Y después de último decían, bueno, y pon la fe en Cristo. ¿Está bien? Por supuesto, nosotros creemos que el ser humano que pone la fe en Cristo se arrepiente de sus pecados, y se aparta del pecado. Pero cuando tú le dices que tienes que cumplir primero esto y esto, y yo escucho a la gente, no, pero a mí me gustaba bailar, yo puedo escuchar eso. A mí me gusta bailar, no puedo dejar mi baile. Otros decían, pero es que me gusta tomar, me encanta tomar. A mí me gusta la cerveza, decía. Yo no puedo. Y claro, y la gente, esa gente que predica más el evangelio decía, tienes que dejar de tomar, tienes que dejar de beber, tienes que dejar de fumar, tienes que hacer esto y lo otro, y estaban poniendo ¿qué? Religión por delante, y la gente ponía su confianza en la religión. O sea, llegó un punto que decía, todo el que dejó de fumar, que dejó de beber ron, el que buscó su mujer, la tiene ahí, ya está salvo. ¿Está listo? Y esa persona posiblemente nunca puso la fe en Cristo, solamente dejó esas cosas, cumplió las reglas. Las reglas no, no fumen, no bailen, no beban. ¿Te acuerdas? No hagas nada, él tiene que ser un tipo perfecto. Por reglas le ponemos la salvación. ¿Usted sabe qué pasó allá? Yo le voy a contar una experiencia. Los piaroas se calaron como 30 años de predicación del evangelio, quizás más 40. Y es triste que en estas alturas
los guaraos, no los peadores, los guaraos, pero los guaraos, a estas alturas no tenemos garantía de que los guaraos, después de 40 o 50 años de evangelio, no sean salvos. Hicimos unos exámenes, unas pruebas con ellos, y descubrimos que ellos habían creído que eran salvos porque habían dejado de beber ron, porque habían buscado a su mujer, porque no fumaban, porque no bailaban, porque no decían grosería. Y hicimos de todo para que nos explicaran el evangelio, y no hubo manera. Y aún tenían la Biblia completa en su idioma y no habían comprendido el evangelio. Porque yo no sé quién Carrizo le predicaba y le decía, bueno, si tú dejas de fumar, vas para el cielo. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Usted sabe quién hace eso? El Espíritu Santo. Quien obra la fe. Y la primera acción de la obra del Espíritu Santo en una persona es el arrepentimiento de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. La persona rompe con el pecado, no porque yo le ponga las reglas. Yo no puedo poner las reglas a la gente por delante. Se las pone el Señor mismo. A mí nunca se me olvida aquella vez que yo asistió a mi clase no creyente, no aquí, en la otra. Una modelo profesional. Y a mi primera clase llegó con unos chorcitos así. Y se sentó allá con unas piernas, bueno, kilométricas. Y cuando termina la reunión me dio un comité de hermanas y me rodearon. Ha venido Satanás a la iglesia. El mismo diablo, pastor, ha venido a ponerle una trampa. Ahora esa mujer por cuello, aquí por los cabellos, le echamos en la cara. Ese es el demonio mismo. Y me pasó 2 veces, ¿no? 2 veces me pasó. Hubo otra así como más agresiva. Hubo otra agresiva. ¿Está bien? Pero esta otra agresiva hacía restrictivo una cosa de esta, locales nocturnos. ¿Verdad? Hermano, y yo le dije, hermano, dejemos eso solito, dejemos que Dios, le dije a la hermana, tranquilice, hermana, Dios va a hacer eso, y no tengo por qué ponerle a esta persona reglas. No tengo por qué hacer eso. Como 3 semanas después vino ella solita, pastor, yo quiero pedirle perdón. ¿Por qué? Porque yo sé que mi vestimenta no es la correcta para venir a la casa de Dios. Estoy esperando que me paguen un contrato para comprarle la ropa correcta. Es la que tengo por ahora. ¿Puedo seguir viniendo mientras tanto? Y nadie le dijo nada, ella sola, la obra de Dios en su corazón, sin reglas, sin normas previas. Entonces una cosa, quien cambia el corazón es Dios. Es Dios. El crecimiento lo da ¿quién? Dios. Amén. Nadie, ya vamos a llegar ya a la gente que pone reglas y normas. Ya vamos para allá. Porque quedó claro aquí, hermano, que Abraham recibió la circuncisión como señal o símbolo de la fe que ya tenía. ¿Está bien? Ya cuando Dios le dio la circuncisión, pero unos años posterior a su fe, fue una señal de que él tenía fe, como nosotros tenemos el símbolo del bautismo, que es un acto público que simbolizamos que somos individuos que estamos comprometidos con Cristo. Amén. Pero no nos bautizamos para ser salvos, nos bautizamos porque queremos que el mundo sepa que yo soy de Cristo, que yo rompí con el pasado, con el pecado y que soy un seguidor de Jesucristo. Es un símbolo, no es requisito para la salvación. Mucho cuidado, porque mucha gente obliga, hay padres que meten a sus hijos, hay que bautizarte, como que si no estás completo, si no te bautices, estás ahí. Cuidado, hay que hacerlo de la manera correcta, no por presión, no por obligación. Es cuando la persona que ha tenido una verdadera experiencia con Dios, ¿verdad?, deciden, yo quiero hacer este acto de obediencia a Cristo, porque ya he asumido el compromiso de vivir para Dios. Amén. No para quedar bien con el pastor ni con mi papá. Es porque ya entendí y tengo el sentido claro en mi mente lo que esto significa. Con el bautismo no se juega, hermano, ni con ningún rito. La circuncisión fue bonito. Fue un acto, un símbolo externo que confirmaba o autenticaba la fe que Abraham tenía. Y nunca fue un medio para la salvación.
Y la Biblia dice que Abraham fue elegido por Dios para un doble propósito: ser padre de todos los que creen, pero que no han practicado el rito de la circuncisión. Pero también padre de todos los que creen, pero que se han circuncidado, que han puesto la fe como la fe de Abraham. Termino con 3 cosas. Número 1, tengamos cuidado con ceremonias, reglas, prácticas novedosas en la vida de la iglesia. Ya sabemos que ellas no nos justifican delante de Dios. ¿Decimos amén? Amén. Una persona que confía en alguna ceremonia está anulando la obra de Cristo y se coloca bajo la ley. Y una persona que se coloque bajo la ley debería cumplir en forma perfecta si quiere ser salvo. De lo contrario, estás liquidado. Porque estás poniendo tu confianza en esas cosas y no en Cristo. Por eso me gusta Gálatas 5:3. Si fuera posible confiar en esas cosas, en vano Cristo murió. ¿Está bien? Si fuera posible confiar en cualquier tipo de rito, regla, ceremonia, en vano Cristo murió. Número 2, hermano. Algunas prácticas religiosas tienen un valor simbólico o son sombra de lo que es real, es decir, Cristo. No deberíamos idolatrar ningún tipo de ceremonia o actividad de la iglesia. Cuidado. Esta semana un amigo puso en Facebook: este domingo 1 de junio nuestra iglesia tiene triple fiesta. Día de la madre, día del padre, día del niño. Todo de un solo paquete. Tremendo bonche. Cuidado. Cuidado, no queremos ser, como dice, anticulturales, porque somos parte de una cultura y nos interrelacionamos con la cultura. Pero el peligro que vemos es cuando queremos hacer, ¿cómo dice?, consagramos cierto tipo de actividad a tal punto que es debido a muerte. Y cuando en algunos cultos, el culto no honra a Dios, sino honra a las personas, a cualquier cosa menos a Dios. Bueno, hay iglesias que hacen el día del pastor, ¿lo has visto? Y sientan al pastor en una silla así especial, ¿verdad? Lo que pasa es que le pongan una corona de rey, ¿está bien? Y los hermanos vienen y le rinden pleitesía y les traen regalos. ¿Te acuerdas que yo les conté que hubo una iglesia de super regalos? Estoy inventando nada, super regalos, que aún le dio la medalla de la humildad al pastor. ¿Está bien? Y fue necesario que pasaran varias semanas para volverse a quitar, porque el pastor se quedó con la medalla puesta. Y ya todos con la medalla puesta descubrieron que lo que menos le pedía era humildad. ¿Se da cuenta? Y algunos grupos han hecho como su programa de ritos y actividades anuales. Hoy tenemos el problema de los judaizantes en la iglesia. El Pentecostés y la otra fiesta y la otra y las ramas y la otra y la otra y la otra y la otra. Cuando recuerdas, nos estamos volviendo a todas las prácticas del pueblo judío. ¿Verdad? Cuando la Biblia dice que esas prácticas eran la sombra, eran un modelo, un símbolo de lo que iba a pasar en el futuro con Jesucristo. Cuando Cristo llega, todas esas fiestas ya no tienen ningún sentido, ninguna vigencia, ningún valor. ¿Amén? ¿Está bien? Tú puedes hacer algún tipo de reunión como una forma pedagógica para decir a la iglesia en qué consistía esa fiesta, pero ya santificar reuniones en el año 7, 8 cultos, 9, 10 cultos con nombres y apellidos. El culto de las ramas, el culto de las frutas, el culto de las primicias, y así van, cuando nos demos cuenta estamos ya en el Antiguo Testamento. Esas cosas fueron puestas por Dios para mostrarnos lo que el Mesías en el futuro iba a hacer por nosotros. Ya esa fiesta ya no tiene vigencia para nosotros. La fiesta nuestra es para Cristo. Amén. La que hicimos bien esta mañana. Y Cristo hizo 2 fiestas. El bautismo para mí es una fiesta y la fiesta de la cena es otra fiesta. Y vamos a hacerlo alegres porque es un acto especial para honrar y glorificar a Dios. Yo quiero leerle en esta versión Colosenses 2 del 16 al 23.
y anote eso, anote este texto, Colosenses capítulo 2, 16 al 23. Ponga mucha atención, que este es un texto vital para nosotros. Mira lo que dice: por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben. ¿Van conmigo? O porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. ¿Van conmigo? O sea, de ese versículo se pueden derivar muchas actividades, ¿no? Semana Santa, culto de Navidad. Cuidado, aquí nadie nos juzgue. ¿Está bien? Yo he estado en otras partes donde hay un montón de fiestas eliminadas, no tienen ningún sentido. Muchas iglesias con fiestas y actividades, y aquí dice la palabra: nadie los condena ni los juzga si lo hacen o no lo hacen. 17. Pues esas reglas, ¿van conmigo?, son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Cristo. ¿Cuál es nuestra fiesta? ¿A quién vamos a hacerle fiesta? A Cristo. Cuidado con meter la fiesta del mundo en la iglesia. ¿Está bien? Mira, usted conoce que hay iglesias que celebran el Halloween. ¿Usted sabe eso? ¿Usted sabe eso? Sépalo. No, y yo recuerdo que en mi iglesia en Guayana, un joven que estudió en la Universidad de Estados Unidos un día, se le ocurrió y convenció a todos los jóvenes y hicimos tremendo Halloween un sábado. Y lo peor fue que hubo una especie de profanación que siempre, nunca se olvidó esa profanación. Un hombre se vistió de mujer y una mujer se vistió de hombre, hicieron un matrimonio que me pareció una profanación diabólica. Bueno, él dio el pastor y tenía permiso. Y se hizo ese tremendo boliche diabólico. Aquello todo el mundo disfrazado del culto. Caímos en una trampa facilito por ignorancia, porque no había quien nos orientara. Mi esposa fue testigo de ese boliche y pecó igualito también. Ok. Dice: no dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa negación o en el culto a los ángeles. En aquel tiempo había iglesias que le daban culto a los ángeles. Al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas, su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo. Pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: ustedes han muerto con Cristo. Y no solamente, aquí le faltó decir, y vivimos para Cristo también. Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo y también de las fiestas que practicamos de este mundo. ¿Sí o no? ¿O no? Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo? ¿Van con la Biblia? ¿Están leyendo conmigo? No piensen experimentando aquí. ¿Por qué siguen haciendo fiestas del mundo tales como, y aquí reglas como: no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Estas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioran con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrecen ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Tú sabes que hemos inventado tantas cosas en la iglesia que creemos que el culto tal, la fiesta tal, la reunión tal, esas cosas nos van a edificar, nos van a transformar y nos van a hacer hombres nuevos. Está diciendo, esas cosas no hacen nada, ni aún me ayudan a controlar mi carne. No tienen ningún beneficio, en otras palabras. Vamos a cuidar. No significa que somos extraterrestres y no hacemos nada. Eso no significa eso. Tenemos muchas dificultades con las cosas de los niños y los jóvenes. No, vamos a darle su lugar. Amén. Podemos hablar a los niños, podemos hablar a las madres, a los padres, tenemos tiempos, espacios. Pero cuidado con distorsionar eso. Y mucho menos creer que eso es
tan sagrado que si un año no lo hacemos, caemos en pecado. Estamos colocando reglas, ceremonias, fiestas como requisitos para quedar bien con Dios. Cuidadito, que muchas personas inventan mucho. Solo la fe en Cristo y su obra en la cruz hace posible la salvación. Amén. Lo que nos toca es confiar en Dios, en lo que hizo por nosotros en Cristo, y es suficiente. Si usted lee conmigo el capítulo 2 de Tito, el capítulo 3, perdón, del libro de Tito, ¿sabe dónde queda Tito? El capítulo 3, versículo 4. Miren esto, lo que dice 3:4. Pero cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, Él nos salvó no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. ¿Van conmigo? ¿Cómo nos salvó? ¿Cómo nos salvó? Fue por mis obras, por mi fiesta, por mis reuniones. Dice la palabra, sino por su misericordia, por su gracia, nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y una vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Y me gusta lo que remata Pablo aquí. Esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas para que todos los que confíen en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Y después Pablo dice, no te metas en discusiones necias, esa gente que está peleando todo el tiempo por esta fiesta, por este culto, por esto otro, nada de eso. No pierdas el tiempo. Ahí lo dice, sigan leyendo. ¿Está bien? ¿Somos salvos solo por quién? Por lo que Dios en su gracia decide hacer y que nos declara justos porque hemos puesto la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y no en ningún ejercicio, ninguna obra, ningún estudio, ningún curso, ningún título, ningún bautismo, ninguna regla, ninguna ceremonia eclesiástica. No pongo mi confianza en el matrimonio, ninguna otra cosa. La pongo en lo que Dios ha hecho por mí por su gracia, por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Romanos, el capítulo 10, versículos 9 al 13, y con esto voy a terminar. Romanos, el capítulo 10, versículos 9 al 13, dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será deshonrado. ¿Van conmigo? No tienes que añadirle reglas. Y sigo allí. No hay diferencia entre judíos y gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que le invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dele gloria a Dios. Así que toda persona aquí en esta mañana que haya puesto la confianza en Jesús puede tener la seguridad que está salvo. Vamos a luchar contra esa tendencia personal de poner obstáculos y reglas y ceremonias por el camino. ¿Está bien? Caemos sin darnos cuenta en la religiosidad, en reglamentos, en normas que no sirven para nada. Amén. La fe en Cristo. Quien pone la fe en Cristo en forma genuina, es inevitable que no cambie. ¿Cuántos creen en 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, ¿usted lo cree? ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano con toda seguridad
que por haber confiado en Cristo, solo por la fe, no en ninguna regla o norma, usted cambió. Dios lo cambió, lo transformó, lo hizo un hombre nuevo. Y esa creación es una creación que solamente Dios hace. Y eso es lo que hace posible ahora que yo haga buenas obras. Porque somos hechura suya, dice la palabra de Dios, Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que yo ande en ellas. Como consecuencia de la ruptura contra el pecado, del cambio que el Espíritu Santo hizo en mí y me puso la vida misma de Cristo en mi corazón, yo ahora me convierto en un instrumento en las manos de Dios para hacer muchas cosas para su gloria y su honra. Amén. Eso es lo que Dios hace solamente por la fe. Y tiene sentido que el apóstol Pablo, yo por el Espíritu Santo, haya remarcado y sigue remarcando esto y lo seguirá remarcando en todo el libro, que solo por la fe somos salvos. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos por el apóstol Pablo, porque las enseñanzas que él predicó en aquel tiempo para los hermanos de Roma, hoy están tan vigentes, tan necesarias, son tan claras que nosotros nos quedamos prácticamente confundidos porque no entendemos cómo es posible que sea tan exacto al día de hoy, porque esa es tu palabra, la palabra que tiene vida para todos los tiempos, la palabra que nunca se agota, la palabra que transforma. Es tu verdad la que nos hace libres. Los que podemos confiar solamente en lo que tú dices, que solo por la fe recibimos la justicia de Dios, solo por la fe, por la gracia tuya y tu misericordia, somos declarados justos. Ayúdanos, Padre, a confiar en esta verdad, a no tener dudas, ni miedo, ni confusiones, y que de ninguna manera, ni consciente ni inconsciente, jamás pongamos reglas, obstáculos, no pongamos ninguna norma añadida a la fe. Solo por la fe en Cristo somos salvos. Y gracias, Señor, como dice el libro de Tito, que por esa salvación, por haber confiado, tenemos la seguridad de la vida eterna. Dígale al Señor, gracias, Señor, por la vida eterna que tú me has dado cuando puse la confianza en ti. Quita en mí ahora toda duda, toda inseguridad y permite que yo pueda tener la confianza que solo por la fe mi salvación está segura. Porque así tú dices en tu palabra. Así tu palabra lo garantiza, así tú lo has dicho y te creemos en esta mañana. En Cristo Jesús te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.